en el taller este de mentorización lo que queríamos ver, ya se irán acercando aquellas personas que se hayan apuntado, queríamos ver es qué es la mentorización, qué es la internacionalización, qué hacen las empresas que no saben cómo internacionalizarse. Pues aquí estamos dos personas, Juancho Lainez, especialista en internacionalización de empresas, y yo soy Jorge Orihuela, el jefe de información de Extenda. Vamos a intentar con vosotros, con los que os vayáis sentando, con los que os queréis sentar y no tenéis que estar por detrás, sino que podéis estar aquí sentados si queréis, vamos a hacer un taller de cómo se internacionaliza una empresa, cómo se dan los pasos y quién debería estar atendiendo este taller, ¿no? Y bueno. Sí, la cuestión era analizar un poco el perfil de las empresas a las que va dirigido este taller, porque básicamente estamos hablando de empresas que empiezan desde cero, ¿no? De hecho, bueno, pues el 97% de las empresas que atienden a este programa son empresas que no han exportado nunca, son empresas que son de reciente creación, que han sido incubadas o aceleradas, ¿no? Y solamente el 3% corresponde a empresas con una larga trayectoria exportadora, ¿no? Bueno, y también a proyectos, es decir, yo tengo un proyecto, tengo una idea, o sea, yo cómo lo haría comercialmente con los mercados extranjeros, o sea, cómo salgo fuera. O sea, yo tengo una idea, plan comercial, pocas empresas que tienen un plan comercial, eso nos estamos encontrando mucho con empresas con poco plan comercial, y necesitan la ayuda de cómo hacer este camino, ¿no? La idea de este taller era cómo crear este camino, cómo dibujar este camino, cómo realizar este plan de internacionalización. ¿Cuál es el proceso que estamos siguiendo? ¿Cuál es el proceso que estamos siguiendo con las empresas? Pues el proceso inicial que tenemos con las empresas es, primero, cuéntame, o sea, cuéntanos un poco, tanto a Juancho como a mí, o sea, cuéntanos un poco cómo es tu empresa, cuál es tu perfil comercial, qué haces para vender, y muy importante es la segmentación de tu empresa. Claro, el conocer un poco la empresa es porque, como todo forma parte de un proceso en el que hay que terminar definiendo una estrategia y un plan de trabajo, pues claro, tenemos que conocer un poco cuáles son las peculiaridades de la empresa y el perfil del emprendedor, ¿no? Y desde vuestro punto de vista, muchas veces se nos entregan informes por parte de empresas, oye, yo he hecho esto, yo he dejado de hacer esto otro, o esto me lo han dado en tal incubadora, pero siempre le decimos que nos contéis el elevator pitch, o sea, cuéntame en 3 minutos qué es tu empresa y cómo la quieres desarrollar comercialmente. Nosotros tenemos un background, un perfil de haber trabajado con muchas empresas y sabemos lo que nos han contado las empresas y de qué forma podemos ayudarla. Por eso le contamos que nos haga una pequeña presentación de tu empresa, y después también que nos cuentes qué me falta, o sea, qué me falta para salir, cómo es el proceso de llevar mi producto que está aquí a mi cliente que está en el extranjero, cuál es el proceso intermedio. Para eso estamos nosotros. Después, cuando ya la empresa nos ha dicho todo y le hemos hecho un informe, la solemos llamar al mail. ¿Al mail cuál es la respuesta? La mayoría de las veces, una vez que se le ha establecido se le han dado una serie de herramientas para trabajarlas, la mayoría de la gente poco ha hecho o muy poco, ¿no? Esa es la realidad. La principal causa que esto ocurre es que cuando mantenemos la primera entrevista con la empresa, tenemos la primera reunión con la empresa, levantamos tantas liebres dentro de la empresa, en el aspecto comercial, en el aspecto fiscal, en el aspecto legal, en el aspecto de gerencia, en el aspecto de recursos humanos, que muchas veces la empresa dice, oye, necesito un tiempo a ordenar todo este proceso. Y esto es lo que tratamos de ayudar a la empresa, por eso lo llamamos al mes. Al mes le decimos, Isaí, es verdad, tu informe, muchas veces... Es que lo que sucede es que nosotros ponemos mucho el ejemplo cuando llegamos a la segunda reunión y empiezas a preguntarle, oye, ¿has revisado esta herramienta? ¿Has consultado esta página web? ¿Has visto esto o aquello? Claro, lo que nos pasa es que el día a día nos lleva. De hecho, cuando uno toma la decisión de internacionalizarse, y es una empresa pequeña o es un proyecto, no tiene ni idea de lo que se le viene encima.
Muchas veces cuando hablamos con la gente, no te preocupes, esto es como cuando uno está un domingo por la tarde viendo a Nadal jugando el Roland Garros y dice, voy a ganar el Roland Garros. Llama a Stenda, empezamos con todo el programa, nosotros llegamos y decimos, vale, pues para ganar el Roland Garros te vas a llevar media vida preparándote, ¿no? Con un montón de cosas. ¿Qué sucede? Que no es cuestión de ganar el Roland Garros. Empezamos, oye, pues mira, empieza comprándote las zapatillas, empieza haciendo un poco de deporte, búscate un profesor, apúntate a un club, y eso es lo que poco a poco, aplicando una serie de herramientas con sus prioridades, es lo que le decimos a la gente que vaya haciendo, ¿no? Porque realmente el objetivo de ese primer informe es mostrar lo vasto que es este mundo y lo complicado que puede llegar a ser en función del mercado y del producto que tú ¿Y que qué tú estás trabajo vendiendo, ¿no? tenemos que ir haciendo? O sea, tratamos de ordenar ese trabajo que tienen que ir haciendo las empresas a partir de ahora. No es que al mes tengamos que hacer todo el trabajo, sino que al mes hacemos la primera llamada para decir, oye, hemos empezado con esto, lo más básico, ¿te has registrado en Stenda? Eso es lo primero, ¿te has registrado? Te conocemos, te están llegando los correos electrónicos, o sea, eso es lo más básico. Lo segundo, que es lo que suele ser lo habitual, has hecho el plan comercial, sabes cómo puedes vender, sabes a quién puedes vender, sabes quién es tu cliente, porque de aquí, o sea, esto es lo que nos estamos encontrando, pero estos son los problemas más comunes que nos estamos encontrando en todas las reuniones. ¿Cuáles son los problemas más comunes? Definición del servicio o producto. Es que no sé qué vendo. O sea, la frase más manida que tenemos es, a todo lo que te pide tú le estás vendiendo servicio o producto, y estás capacitado para definir ese servicio. Y entonces una frase muy común que tenemos en el departamento es, lo has paquetizado, o sea, has segmentado a tu cliente, sabes quién es tu cliente. Después, los aspectos comerciales. Claro, a nivel de estrategia comercial generalmente no tenemos nada. No hay nada. Estamos hablando de empresas muy pequeñas o de proyectos que están en momento cero. Establecer estrategias comerciales de contratación de comerciales o redistribución, análisis del canal, todo eso es ciencia ficción. Pero ciencia ficción. No podemos plantearle a la gente que está iniciándose que desarrolle programas tan complicados. Entonces, claro, es que desde el punto de vista comercial es que prácticamente partimos de cero, o con lo que se está haciendo en España, que ya de por sí ya es un avance. Y después le pedimos que identifique la competencia. ¿Sabes quién es tu competencia? Todas las empresas, fíjate, en un porcentaje muy alto, saben identificar a su competencia. ¿Sabes quiénes son su competencia? ¿Sabes quiénes son los que le pueden quitar mercado? Y la segunda pregunta es, ¿los sigues en redes sociales? ¿Los sigues en LinkedIn? ¿Los sigues en la página web? ¿Sigues las estrategias? Ah, no. Bueno, ¿y ese benchmarking lo podemos hacer? ¿Están en redes sociales? O sea, toda esa identificación de competencia la podemos hacer en LinkedIn. ¿Quién es su director de compras? ¿Quién es? O sea, todas las redes sociales que están ahí, que las podemos usar para temas personales, ¿por qué no las usamos para temas profesionales? Y nos estamos encontrando con muchas empresas que no tienen ni idea de usar las redes sociales para seguir a su competencia, cuando es una de las necesidades. Y eso aquí en España, cuando ya estamos hablando de analizar a tu competencia en el mercado hacia el que quieres ir, eso ya es prácticamente jamás se lo habían planteado, ¿no? Cuando son cosas muy básicas, ¿no? Por eso aquí se plantean una serie de herramientas para empezar ese proceso, por lo menos para empezarlo. Fíjate que el tema de las redes sociales es una cosa que a nosotros es muy recurrente en el departamento, y ayer o antes de ayer una empresa nos dice, yo ya he sacado toda la red de distribución para Estados Unidos a través de LinkedIn. Muy sencillo. Ha buscado cuáles son los importadores compradores con listados, a partir de ahí se ha metido en LinkedIn, y a partir de LinkedIn ha buscado quiénes son los directores de compra y ha empezado a exportar a Estados Unidos. O sea, y eso comentamos por una empresa antes de ayer, o sea que no estamos hablando, dice, no, a mí no me ha hecho falta que me den un listado, no. Yo sé cuáles son las empresas, me he metido en LinkedIn, dentro de LinkedIn cuáles son los responsables de compra, y a partir de ahí he empezado a contactar con ellos por LinkedIn. O sea, que la red social se usa profesionalmente. O sea, que esas cosas que podemos usar para poner nuestro currículum, para ver qué buenos somos, que no. ¿Cómo hago clientes? ¿Cómo vendo? Y cómo directamente a través de LinkedIn contacto con ellos en otros mercados o a nivel nacional.
O sea, nosotros en mentorización diariamente estamos definiendo, me estoy riendo porque es una empresa que queremos, que quieren que les empecemos a ayudar aquí para poder pegar el salto, o sea, poder replicar ese trabajo que están haciendo aquí, poderlo replicar en mercados extranjeros. Un aspecto muy importante es la... Bueno, a ver, volviendo, sin dejar ese tema, el tema de replicar aquí lo que se hace fuera. De hecho, en uno de los principales de los elementos fundamentales al comienzo es el análisis estructural y estratégico de la empresa. ¿Por qué? Pues porque al final una de las principales cosas que tenemos que ver es por qué somos buenos aquí y si eso es replicable en el exterior. No en el exterior, sino al mercado hacia el que queremos ir. Por eso es fundamental ese análisis interno de la compañía, por lo menos en los momentos iniciales. Ojo, cuando estamos hablando de análisis estratégico y demás, seamos conscientes de que hablamos de empresas pequeñas. No podemos hacer grandes historias cuando estamos hablando de una sola persona o de dos a lo sumo. Por lo tanto, esto hay que llevarlo, en el programa lo que intentamos es llevarlo a lo más simple, por lo menos para que la gente empiece a pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Y también la segmentación, o sea, ¿quiénes son mis clientes? No, cualquiera que me compre, no, vamos a ver, cualquiera que te compre puede ser, y puedes tenerlo al principio porque tú necesitas facturar y hacer caja, vale, eso no lo vamos a... Pero vamos a ir segmentando clientes, vamos a ir segmentando, generando líneas de servicio o producto, lo que nos gusta decir, paquetizar. Este paquete, ¿para qué tipo de cliente? ¿Cuál es la segmentación? Y segmentación en dos niveles. Primer nivel, ¿quién es mi canal? O sea, sabemos quién es nuestro canal de distribuidor, agente, importador en el país. Segundo nivel, ¿quién es mi cliente final? ¿Quién lo va a comprar o ser usuario de ese producto? O sea, necesitamos saber esa segmentación, porque muchas veces, no, a ver quién me compra. Vamos a intentar ordenar eso, y eso es lo que tratamos de trabajar con la empresa en ese primer informe. Vale. Después... Luego está, prospección de mercado, lo digo por el tema de los tiempos. Sí, prospección de mercado también es muy difícil. ¿Y dónde voy? Esa diría yo que es una de las cosas fundamentales a la hora de comenzar el proceso de internacionalización. El aprender a hacer prospección de mercado y obtener información del mercado es algo vital, en el sentido de que cuando uno hablando con alguien o leyendo en algún sitio o viendo una noticia decide dar ese paso, lo primero que tiene que decidir es hacia dónde va. Para saber hacia dónde vamos hay que obtener una serie de información que es fundamental para poder tener criterio a la hora de decidir. Por lo tanto, el tema de la prospección es algo, digamos, esencial a la hora de definir cuál es nuestra estrategia. Y lógicamente, otros parámetros que lo que nos estamos encontrando es planificación estratégica a largo y corto plazo. Simplemente no hay. O sea, una empresa no sabe lo que es la planificación estratégica ni la planificación táctica. O sea, eso que tengo que planificar a 3 años, concretarlo anualmente. Certificaciones y aspectos legales. Claro. O sea, a mí no me pide la aduana de destino tener una IFS, y si no, la aduana no, pero es que tu cliente te lo puede pedir. O sea, con una IFS tienes una garantía casi de entrar en el mercado, no porque te lo vaya a pedir la aduana, es que te lo va a pedir tu cliente para una trazabilidad del producto. La fiscalidad, conocer qué impuestos, o sea, yo vendo online desde una página web en español. En español. Cuidado con eso, vamos a asesorarnos bien. Vender en el extranjero con una página web en español es meternos en muchos problemas legales. Todo el tema online que está tan de moda y que puede parecer tan accesible, puede ser tremendamente complicado. La logística, que no se tiene muchas veces en cuenta, las diferencias de horario, lo que es el idioma, lo que es la atención al cliente, todo ese tipo de cosas que uno dice, bueno, pues ya está, lanzo mi página web y punto pelota. No son. Y la fiscalidad, porque cuando llega el paquete allí, efectivamente, aduana del país quiere cobrar. ¿Quién paga eso? ¿Y quién lo legaliza? ¿La etiqueta es legal? ¿Podemos vender jamón en Arabia Saudita? ¿O vino? Cuidado con publicidad en esos países a través de una web española. Puede que nos encontremos con una denuncia aquí. ¿Tengo personal para hacerlo? Como bien ha dicho antes, wow, somos 1 o 2. Es que, y además información, y además sin idioma, y además con nuestro tiempo al 80% ocupado. Con lo cual, al final, son una serie de limitaciones que hay que tener en cuenta a la hora de decidir si vamos a salir o no, ¿no? Cuando establecemos cuáles son hemos llamado pilares de arranque, se podría haber llamado de cualquier otra manera, digamos que son los fundamentos, ¿no? ¿Cuáles son las 4 o 5 cosas que tenemos que tener en cuenta? Y eso es lo que en el programa intentamos exponer por ordenar ideas. Todo esto es una maratón.
muchos de los que estamos aquí, que hemos estado vendiendo o que vendemos en el mercado nacional, sabemos que cuando nos hemos decidido ir a vender en Madrid o en Barcelona o fuera de nuestro mercado local, por decirlo de alguna manera, hay que seguir una serie de pasos y hay que tener constancia y hay que establecer un plan. Lo mismo hay que hacerlo cuando salimos fuera del país, pero con la complicación de que nos enfrentamos a legislaciones diferentes, a logísticas diferentes, a culturas distintas, en fin, a una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Vamos, de hecho, tú cuando sales fuera, o sea, tú estás vendiendo en España, cuando tú mandas el camión fuera, lo que le echas es, mandas una carta de porte. El chofer, aparte de la documentación del camión, lleva solamente una carta de porte. Pues lleva un packing list con la carta de deporte. Si lo mandas a Europa, lo mandas a Francia, dentro de la Unión Europea, llevas un CMR. La carta de deporte la emite la propia empresa. El CMR lo emite la empresa transportista. Pero si llevamos a un tercer país, incluido el Reino Unido, camión parado antes de ayer en la frontera del Reino Unido, nos llaman que hacían, necesita ya un DUA, documento único aduanero. Y necesita certificaciones para considerarse que estamos dentro de la Unión Europea, que el producto viene de la Unión Europea. Y seguramente un documento de tránsito, aparte de su packing list, de todas las certificaciones comerciales que deba llevar el producto. Importador. O sea, que a cada paso que vamos dando fuera ya es necesaria una documentación distinta. Desde aquí, el producto que vaya bien y que llegue bien a destino, y cuando hablamos de terceros países, producto y documentación. La documentación se convierte en ya casi más importante que el producto en sí mismo. Aquí en esta primera parte lo único que lo que recomendamos, y para eso damos una serie de herramientas, es que echemos un vistazo a una serie de elementos que son fundamentales, ¿no? Son, por ejemplo, el tema de finanzas. Hay que tener en cuenta si tenemos presupuestos, si no lo tenemos, cuánto nos vamos a gastar. Hay que ver el tema de recursos humanos, lo que hablábamos. ¿Tenemos gente que pueda atender ese mercado hacia el que queremos ir? ¿Tenemos gente que esté formada en todos estos aspectos? El tema jurídico, hay que empezar. El tema de marca, la marca es fundamental. ¿Cuántas empresas se han ido a vender fuera y cuando han llegado a ese país su marca estaba registrada y se han tenido que dar marcha atrás? Bueno, mando mi paquete a Rusia y se lo estoy mandando. Una señora me ha comprado un paquete en Rusia, se queda pagado en la aduana porque está prohibido mandar mercancía a personas privadas en Rusia por paquetería. Y eso no lo contemplaba la empresa. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, la parte jurídica tiene que ser revisada. Todo el tema de contratación internacional, dicen, mira, Juancho, si yo todavía no he vendido nada fuera, muy bien, ahora mismo no es un elemento fundamental. Un paquete, como mucha gente, un paquete. Pero tienes que empezar a familiarizarte con esto, porque el día que llegue, lo que nos suele pasar a todos es que el día que nos llegan y nos piden el palet, tenemos que servirlo en cuestión de 2 semanas, no nos da tiempo a hablar con un abogado que revise el contrato, lo pillamos por internet, lanzamos el producto y cuando nos damos cuenta nos hemos quedado sin dinero, no ha llegado al sitio, 1000 historias. Y ¿no? el tránsito de 2 aduanas, o sea, cuando mandamos a tercer país tenemos que transitar 2 aduanas, documentación de salida, documentación de llegada, medio de transporte principal. ¿Quién hace esa gestión? ¿A quién llega a destino? ¿Cómo cobramos? ¿Cobramos con un yate? ¿Ya te pagaré? ¿O cobramos con un medio de cobros eficiente y real en ese mercado? No, es que me van a pagar en yuanes, no convertibles. No, perdona, que te paguen en renminbi, que sí es convertible. O sea, cuidado con el tipo de moneda que nos van a pagar. Eso exactamente. Generalmente cuando uno está empezando un proyecto y parte de cero, la mayoría de las empresas con las que nos encontramos no suelen irse a mercados muy exóticos a priori, o por lo menos esa es su primera idea. Pero claro, esas cosas pasan. Cuando te llama el coreano y te dice que le mandes un contenedor, te lo encuentras y tienes que atenderlo, ¿vale? Y entonces empiezan a surgir todos estos problemas. Quedaban 2 cosas por ver, simplemente por cerrarlo, que era el tema estratégico, que es toda esa parte que hablamos de las DAFOs, de las Boston Consulting Groups y todo ese tipo de cosas. Nosotros durante el programa explicamos cómo hacerlas, ¿vale? Somos conscientes de que la gente tiene su limitación de tiempo y su limitación de conocimientos, ¿vale? Pero en cierto modo hay que hacerlo, aunque sea en plan casero, porque nos ayuda a levantarnos un poco de nuestro día a día. Entonces explicamos y damos herramientas para empezar a plantearse por qué somos buenos, por qué no somos tan buenos, dónde somos débiles, qué problemas tenemos en el mercado hacia el que queremos ir. Temas muy básicos, por lo menos los elementos fundamentales, ¿vale? Y luego obviamente comerciales, lo que hablaba Jorge antes. Hay que tener un plan comercial que nos lleve a un presupuesto. Hombre,
Nosotros hemos hecho planes de comerciales y de marketing yo creo que el más grande que he hecho en mi vida era como unos 600 folios, ¿vale? Y era maravilloso, era una empresa enorme. Muchas veces las empresas que vienen a hacer el programa, pues como hablamos es una sola persona, ¿no? No le puedes pedir que haga un super plan, pero por lo menos hay que establecer un plan de trabajo y una serie de acciones para saber hacia dónde vamos y qué cositas vamos a ir haciendo, por lo menos poquito a poco. Ya discutiremos si lo más idóneo es hacer una misión directa, participar en una feria, ya lo veremos, pero por lo menos vayamos planteándonos y hagamos un pequeño presupuesto. Esa es la idea. Y aquí tenemos los pilares de arranque, o sea, no se trata de que tengamos el dibujo completo minuto cero, no, se trata de que sepamos qué camino tenemos que ir recorriendo y nos queda por recorrer, pero que alguien nos ayude. Ese es el programa de mentorización, que esto es muy sencillo, pero qué camino tenemos que ir recorriendo, qué camino tenemos que ir, qué pasos tenemos que ir dando para poder llegar a dibujar nuestro objetivo, que es el arranque, o sea, el arranque en el plan de internacionalización. No podemos irnos, yo es que me voy como una empresa a hacer un plan, me voy a una feria con vosotros a la Fine Food de Tokio. Espera. ¿Sabes cuánto cuesta la Fine Food, el billete de avión y el hotel solamente para la Fine Food? ¿Solo eso? ¿Tiene tu departamento presupuesto solamente para ese viaje? ¿Y eso cuánto es? Claro, tú empiezas a hablarle de miles de euros y dices, no, 300, 400, y dices, bueno, exactamente. Quédate en casa y vamos a empezar a hacer los deberes por abajo. ¿Cuál es el retorno que te va a dar tu producto en ese plan de acción internacional? Y eso hace muy poquito, cuando le hicimos la cuenta y empezamos a tirar, o sea, tú te vas a gastar 3.000 euros. De esos 3.000 euros, ¿cuál es tu margen? 12 años tardaba en amortizar la inversión del viaje a Tokio, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque es un producto de muy baja rotación con muy poco margen. O sea, no tiene sentido. Vamos a construir algo que sea coherente. Efectivamente, y sobre todo sencillo y factible a la hora de realizarlo, teniendo en cuenta los recursos con los que contamos. Ese es el objetivo de todo esto. Las curvas de evolución en el proceso de internacionalización son así, ¿vale? Es decir, hay que empezar a andarlo, hay que seguir un plan, ¿vale? Siendo coherente con los medios que se tienen. Y ese es el objetivo de ese primer plan que establecemos, digamos, que trazamos, pero con un trazo bastante grueso, ¿vale? Y después, ¿qué es lo primero? ¿El huevo o la gallina? En internacionalización, ¿que es primero el producto o el primero el país? ¿Qué creéis? O sea, huevo o gallina, país o producto. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Estamos en Andalucía pasa al revés, la gente elige el producto y después elige el país, pero claro, tú tienes que elegir el país y después cómo vas a satisfacer esa necesidad. ¿Qué ocurre? Que aquí, como ya tenemos el producto fabricado, tú ahora decir, ahora esto, ¿dónde lo vendo? Y estamos hablando al revés, pero lógicamente lo primero sería el país para poder adecuar el producto que satisfaga la necesidad que podemos cubrir. Yo fabrico botellas en aceite PET de 5 litros. Oiga, a ver dónde encajo eso. No tiene mucho sentido. Lo suyo es el país, qué demanda el país y cómo embotello o envaso ese producto para que sea el que se usa en ese mercado, ¿vale? Efectivamente, luego vendría qué es lo que voy a vender, establecemos cuál es el precio con el que vamos a vender en ese mercado. Un precio realista. Precio realista, se llama escandallo, o sea que conozcamos todos los pasos del precio, ¿vale? Si nos equivocamos en un paso del precio, sabéis que por cada unidad que sale del almacén estamos perdiendo dinero. O sea, un precio realista. Hay un programa, hay muchos programas, hay aplicaciones que ya nos dicen exactamente cómo construir el precio hacia la internacionalización. Y finalmente el cómo vamos a entrar en ese mercado y cuáles son las herramientas, tanto a nivel de instituciones como a nivel comercial privado, que vamos a utilizar para entrar en ese mercado en función del perfil del mercado al que vamos a ir. Entrando un poco en la primera gran cuestión que tenemos que tener clara, ¿no? Es a dónde vamos a ir, ese mercado, cómo seleccionamos ese mercado, que es además la ventaja de seleccionar el mercado es que nos centra mucho el tiro y tenemos que preocuparnos de muchas menos cosas porque ya tenemos el mercado al que vamos a ir. Pero la cuestión es decir, bueno, ¿y qué? ¿Nos vamos a Francia? ¿Nos vamos a Alemania? ¿Nos vamos a Estados Unidos? ¿Por qué uno o por qué otros? Y la gente bueno, lo que nos suele pasar a todos es que nos falta información.
nos falta información. Y la primera es, bueno, ¿dónde se vende este producto? Bueno, pues si cogemos el aceite de oliva, el país al que más se vende aceite de oliva es Italia. Vamos al segundo paso, se vende a granel, no embotellado. Y si quiero vender aceite embotellado, a lo mejor Italia no es el primer mercado. O sea que las estadísticas tenemos que elegir una matriz de selección de mercado para hacer los deberes bien hechos. O sea, un solo dato no es relevante. No, un país que sea cercano, y entonces nos vamos a Portugal. Después de Portugal nos vamos a Marruecos, no, perdón, Marruecos está más cerca. Nos vamos a Marruecos antes, productor de aceite, nos vamos a Portugal, nos vamos a Andorra, Francia. O sea, ¿cuáles son los factores de selección del mercado que tenemos? Pues tenemos la matriz de selección de productos ponderando su importancia. Trabajamos en esta matriz básicamente por tener claro todos los criterios al mismo tiempo. ¿Qué es lo que nos pasa a todos? Vendemos aceite de oliva, por ejemplo, ¿no? O vendemos ropa, por cambiar un poco, salir un poco del agroalimentario. Nos llega un amigo una tarde, nos dice que se va a vivir a Estados Unidos, que tiene la oportunidad, que conozca un distribuidor y decidimos, nos vamos a vender a Estados Unidos mañana por la mañana. Ponemos el primer criterio por el cual nos vamos a internacionalizar, es tener un contacto en el país de destino, ¿vale? Luego llegamos a casa, le damos una vuelta y, pues si yo no hablo inglés, me tengo que ir a países donde hablen mi idioma, eso es un elemento importante. Colocas ese nuevo criterio ahí en esa matriz. A las 2 semanas, hablando con Stenda, nos habla de que existe un estudio de mercado, dice que el mercado italiano, ¿vale? Es un mercado que está ahora mismo al que se están realizando muchísimas exportaciones y nosotros decimos, ¡pum!, nos vamos a Italia. El tema de información de mercado sería otro a tener en cuenta y lo que nos hace esta matriz es que vayamos teniendo todos esos criterios, los tengamos en cuenta siempre. Y ordenados. Porque pues, cada criterio tiene una importancia a la hora de seleccionar el país, efectivamente, y por eso los ponderamos. Y discutible, o sea, si estamos Juancho y yo, nos cogemos los criterios y empezamos. ¿Para ti qué es más importante? Cuidado, son análisis cualitativos que llevamos a términos cuantitativos. Es decir, ¿cómo analizas un término cualitativo y llevarlo a términos cuantitativos? ¿Para ti qué va antes? ¿El tener un amigo en el país que hables idioma o que la FDA no te pide una documentación que no puedas presentar? O sea, tenemos que empezar a jugar al Tetris. ¿Cuál es primero y segundo? Ya le pondremos números, después ya le ponemos números, pero vamos a empezar a ordenarlo. Una vez que lo tengamos ordenado y nos hayamos puesto de acuerdo dentro de la empresa y estemos todos de acuerdo, empezamos a darle peso. ¿Qué pesa más? ¿Vale? Y muchas veces lo que nos preguntan es, bueno, ¿y qué criterio es más válido, no? Sí, el primero es que exista, que podamos buscarlo. Efectivamente. Que podamos buscarlo, porque criterios que no existan, que no podamos buscar, no los vayamos a meter. O sea, yo es que no tengo la cantidad de consumo de camiseta en el mercado australiano, pues entonces o el mercado australiano no es elegible o ese criterio no lo podemos elegir, porque entonces ese mercado no podemos compararlo con el resto. Si el criterio no es homogéneo y no encontramos el dato, no podemos meterlo en la matriz. Por eso tenemos que ver dentro de las fuentes de información, que hay muchas fuentes de información, tenemos que saber elegir la fuente de información y esa información que vamos a tratar. Y aún así, y nosotros llevamos mucho tiempo dedicándonos a esto, jamás tendremos toda la información. Es decir, buscar el criterio económicamente más eficiente es prácticamente imposible. A mayor experiencia, a mayor conocimiento, mejor criterio tendremos para seleccionar un mercado u otro. Pero aún así, jamás las tendremos todas con nosotros. El caso es que hay que decidirse. Uno no puede internacionalizarse abordando todos los mercados. Y lo que pretendemos en el programa es que la gente vaya canalizando sus esfuerzos hacia un mercado en concreto, porque si no es imposible. Y como es un taller, que queríamos que os llevaseis por lo menos 5 herramientas. Con 5 herramientas, podemos hacer un análisis. Algunos de los que estáis aquí sentados sois especialistas, pero con 5 herramientas que vamos a decir aquí en pantalla, podéis hacer un análisis suficiente de una serie de mercados. Solamente 5, o sea, 5 páginas web. Son de libre acceso gratuito, ninguna de estas tiene coste, y podemos hacer un análisis inicial de a qué mercados y cómo. La primera es estadísticas de comercio exterior, Datacomex, en Ministerio. Tenemos Datacomex, después tenemos en forma de mapa, que es muy parecido, pero las herramientas que tiene esta herramienta son muy potentes a nivel mundial, que es Trade Map de las Naciones Unidas. Después tenemos a Papá Google. ¿Sé por qué se llama Papá Google? Porque cuando un niño te pregunta algo, dice, eso pregunto solo a Papá Google. Entonces te vas a Google, ¿no? O sea, que es el Market Finder. Tú metes tu página web aquí, ella
Google te busca cuáles son los productos que tienes dentro de tu página web, tú eliges los productos de los que quieras hacer la selección de mercado, le das y te dice los principales mercados, los 3 primeros mercados a los que deberías ir en función de tu producto basado en tu página web. O sea, Google hace ese análisis por ti. Después tenemos, lógicamente, tenemos que traspasar aduana, tenemos que saber no solamente el tariff de salida, también tenemos que encontrar cuál es el tariff de llegada, porque hasta 6 dígitos el HS es común entre todos los mercados del mundo, a partir de 6 dígitos el HS cambia, el Harmonized System, ¿vale? Entonces tenemos que saberlo y saber cuál es el tariff de llegada de nuestro producto. Y después tenemos una página web en la Unión Europea, que es Access to Market, antes se llama Market Database, ahora se llama Access to Market, que ha cambiado hace unos meses, y esta página web nos da el tránsito a cualquier país del mundo, tanto en exportación como en importación. Con estas 5 páginas web, es lo que hemos dicho antes Juancho y yo, que podemos hacer un pequeño análisis inicial, muy en profundidad, en algunos casos, podría decir, Jorge, pero es que me falta el tema de consumo, me falta, bueno, pues existen otros medios, otra información, pero en un análisis inicial, con estas páginas web, vamos a decir, oye, vamos a decidir, ¿vale? Repito, como he hecho con una herramienta que quería que os llevaseis, es Datacomex, ponéis Datacomex, si trabajáis con servicios sería Data Index para inversiones, tenemos Trade Maps, en la parte de Trade Maps tenéis un apartado que está aquí, que se llama herramienta, con el apartado de herramienta tenéis 7 herramientas de análisis de mercados preferentes del mundo. Después tenemos Market Finder, que es muy sencillo, simplemente meter la página web de vuestra empresa y barra libre y tenéis lo que os dé la gana. Después tenéis World Customs Organization, o sea, aquí tenéis todas las aduanas del mundo, 172 aduanas aproximadamente del mundo, no solamente para cómo transito hacia allá, sino también cómo transitas hacia acá, y esto te lo facilita la Unión Europea en Access to Market. Tenemos esta página web, todas son son gratuitas y de libre acceso. Si entramos en páginas de pago, tenéis la página de Tariq, o sea, Tariq que te da, tú metes, si pagas la página web, metes el Tariq y te dice cuáles son todas las inspecciones y todos los servicios necesarios, aunque eso si lo sabes buscar también lo tienes aquí, ¿vale? Con eso ya tenemos de sobra para poder empezar a decir dónde vamos. Queríamos que os llevaseis algo del taller, y dicho, bueno, por alguna herramienta que se lleven del taller, ¿no? Por eso es un taller. O sea, cuando llevas el coche al taller tienes 2 opciones, te lo llevas reparado o sale peor. Luego que te llamen y te diga, oye, ¿cómo está funcionando tal mercado? Más de uno va a salir mosqueado diciendo, joder, lo que tengo que hacer para salir fuera, ¿no? Vale, la siguiente pregunta que nos teníamos que hacer era el qué, y para eso trabajamos con una pequeña herramienta que lo que vamos a hacer es un pequeño análisis sobre nuestro producto en el mercado al que queremos ir, ¿no? Y por eso hacemos a la gente pensar en qué es lo que tiene que vender en ese mercado al que nos vamos a dirigir en base, hombre. Es difícil cuando uno está vendiendo aquí en España un producto, darle una vuelta de 180 grados a ese producto. Lo que hacemos es que vamos adaptándolo, buscando mercados lo más cercanos o similares a nivel de aceptación de nuestro producto, porque tampoco nos podemos permitir grandes inversiones, ¿no? Pero ese análisis tenemos que hacerlo, tenemos que ver por qué nuestro producto podría funcionar o por qué no podría funcionar. Y durante el programa lo que hacemos es que analizamos paso a paso cada uno de los elementos que definen nuestro producto. Igualmente, lo que hablaba Jorge antes, en base a las páginas que hemos visto, pues vemos el tema de aranceles, restricciones, certificados, todo ese tipo de cosas que pueden ser necesarios según el mercado al que vayamos. Y cuidado, lo que hemos dicho al principio, que nuestro producto puede cambiar una barbaridad, que no sea el producto que queremos vender. O sea, que nosotros estamos vendiendo un caballo y al final vendemos un unicornio, porque es lo que se pide en el mercado. Entonces, y eso es real en el mercado. Y esto puede ser una afición. Los niños antes jugaban con el caballito de mar en la playa, con el flotador, y ahora que tienen los niños en la playa, un unicornio. ¿Vale? O sea, que ahora los niños en la playa están jugando con un unicornio. Entonces, estamos adaptando nuestro producto a la necesidad del mercado. Por eso, como dijo antes el caballero, está muy bien seleccionar primero cuál es el mercado al que queremos llegar y ahora adaptamos el producto. El aceite lo tenemos en Andalucía, vamos a vendérselo de las formas que ellos quieren, que ellos lo usen, que ellos lo consumen, que no compren una botella por un detalle en un momento particular, no, que lo usen a diario en su cocina o para lo que ellos quieran usarlo y nosotros se lo vendamos, ¿vale? Esto es igual. Y esto es que tenemos que elegir algo, o sea, podemos poner todo lo que quiera en lineal. Esto tenemos que saber en el mercado cómo se está vendiendo, qué se está vendiendo. Tenemos productos en Extenda, servicios en Extenda, como el Store Check, que nos diga, estos señores, ¿cómo venden aquí? ¿Dónde puede estar mi producto? ¿Cuál es la competencia que hace aquí? Hay distintos tipos de servicios
que pueden ofrecer la competencia. Vale. El siguiente factor a tener en cuenta es el precio que le vamos a colocar. Todo el mundo, no todo el mundo, pero lo normal es que sepamos cuánto nos cuestan las cosas que fabricamos aquí en España, ¿vale? El problema empieza cuando tenemos que tener en cuenta otra serie de elementos que no los tenemos que tener en cuenta aquí en España. Casos de transportes, seguros, aranceles, despachos, ¿vale? Y si ya nos empezamos a meter en lo que es el canal, cuánto cuesta el importador o cuánto se lleva el importador, cuánto el distribuidor y cuánto el minorista, porque depende de cada mercado. Y cuidado, y ahora viene el tío, el ogro. Y si hay una inspección en aduanas, ¿quién paga eso? ¿Tenemos un contrato lo suficientemente hecho que nos cubra eso? Eso no se mete en el precio. Una inspección en aduanas no se mete en precio. Una THC extraordinaria, una inspección en circuito rojo, ¿eso quién lo paga? ¿Y tenemos acuerdo? Eso no se mete en precio, es imposible meterlo en precio. ¿Pero quién lo hace? Lo puede meter en un contrato. ¿Quién lo paga? ¿Lo pagan las dos partes de igual manera? ¿Tenemos un transitario en destino que reciba la mercancía? ¿Estamos exportando animales vivos y obligatoriamente por IATA tenemos que tener a una persona que reciba allí la mercancía? Que vaya a recibir la mercancía, porque el animal no lo puede dejar en medio de un aeropuerto allí vivo, pobre, diciendo ahora que no recoge esto, o cuándo lo van a recoger. O sea, tenemos todo eso identificado dentro de nuestro producto o servicio. Tenemos a la persona que sea responsable en Estados Unidos según ante la FDA responsable de la mercancía que va a llegar antes de que llegue la mercancía. Lo tenemos identificado, hemos avisado. Fijaros que si hemos hecho el primer trabajo de selección del mercado, esto se simplifica bastante, en el sentido en que tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en ese mercado, y como una de las cosas que planteamos durante el programa es hay que empezar a contactar con empresas de logística, que son las que generalmente te pueden dar mucha información sobre los problemas que puedes tener. Esas empresas de logística son las que van a empezar a darte información de cuánto te cuesta, cómo van los aranceles y todo ese tipo de cosas. Y en el programa lo que hacemos es que, señores, dentro de 3 semanas hay que empezar a contactar empresas de logística. Bien, contenedores, refrigerados, grupaje, en fin, un poco en función de ese mercado al que queremos ir. Pero tú no puedes llevar a una empresa de logística y decirle, quiero exportar al mundo mundial, dame tarifas, es imposible. Pero una vez que ya hemos decidido que nuestro mercado va a ser el norteamericano, es mucho más sencillo y podemos hacer un pool de empresas de logística y empezamos a obtener muchísima información. Y es muy sencillo, dice, yo quiero ir al puerto de Nueva York, ¿qué agencia de transporte, aparte que están los transitarios, personas profesionales que hacen eso y lo eligen? Mirad las fotos de Google del puerto de Nueva York, cuáles son los contenedores que están llegando allí. Y te dicen quiénes son los operarios de ese puerto. O sea, digo como una herramienta muy sencilla. Después, lógicamente, hay personas que te dicen, este es el camino, te pagan las tarifas, las distintas tarifas. Ya tenemos hasta como era la Platinum, no sé cuánto, para poder reservar un contenedor. Bueno, para ir para Nueva York ahora, ya veremos, ¿no? Pero, ¿cuánto cuesta el contenedor? ¿Cuánto tiempo antes tengo que reservar el contenedor? ¿Cuánto tiempo me van a dejar para la carga del contenedor? Si eso me lo va a hacer o tengo que coger, si voy a Madrid, a hacer un teco, o sea, un tren que vaya de contenedores, que vaya de Madrid a Valencia, o lo tengo que hacer directamente en un camión de aquí a Valencia. O sea, eso me lo tiene que decir un especialista, que son los transitarios. Son personas, pero no solamente eso, la documentación. Por Dios, la documentación. No, es que yo vendo aceite de oliva. ¿Tienes el SOIBRE? ¿Y eso qué es lo que es? O sea, vamos a enterarnos, son costes que tenemos que tener en cuenta, y eso nos lo van a decir los distintos especialistas, los distintos personas, perfiles y figuras que trabajan en esa caja negra que es la aduana. Y esa caja negra hay especialistas en ello, profesionales en ello. Nosotros desde Tenda asesoramos, ayudamos, pero lógicamente el que realmente lo hace es un transitario, un agente de aduana, una empresa de transporte, que son los verdaderos profesionales de esa materia. Y después, el cómo. O sea, ahora ya, una vez que ya sabemos dónde vamos, una vez que ya tenemos el producto y sabemos a qué precio aproximadamente queremos venderlo, ¿vale? La cuestión es, vámonos a vender. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Qué es lo que vamos a preparar nosotros en nuestra casa y qué acciones comerciales o de marketing vamos a realizar para podernos ir a vender a ese mercado? ¿Con qué instrumento? O sea, ¿cómo lo voy a promocionar? O sea, yo no voy a decir, no, que yo tengo un producto fantástico, tengo el mejor aceite de oliva, como uno de los señores que está hoy aquí, tiene el mejor aceite de oliva del mundo y está aquí sentado hoy, aquí entre nosotros, el mejor, no hay duda, no tengo ninguna duda. Y entonces, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo promociono? ¿En qué supermercado? ¿En qué feria? ¿A quién le vendo? ¿Quién es mi cliente?
Bueno, pues tenemos un plan comercial de promoción en mercados extranjeros. Y el mercado de promoción, o sea, los instrumentos de promoción, podemos empezar. ¿Quién me ayuda? Aquí está Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior, que os va a ayudar. No. Empresa Pública de Promoción. Cuidado. Empresa Pública de Promoción. Entonces, que nos puede dar los distintos pasos, las distintas ayudas para hacer promoción en ese país, a través de una agenda, a través de una feria, a través de una misión. O sea, que ya hay distintos instrumentos en promoción para buscar clientes en esos mercados. Pero lógicamente el trabajo de atrás, el back office, hay que hacerlo. Y después, una vez que hayamos vendido, ahí no empieza. Ahí empieza la fiesta, como decía un buen empresario, un buen amigo mío que está yo aquí, que decía, ahí empieza la fiesta, porque ahora hay que fabricar la mercancía, empaquetar la mercancía, etiquetar la mercancía, ponerla en el palé y que el palé tenga un fito, que ese palé sea trazable, pedir el contenedor para meter el palé y a partir de ahí que llegue al mercado destino y nuestro cliente reciba la mercancía para poderla vender con todos aquellos argumentos necesarios. Si le das una... ¿Qué es lo que hacemos en el programa? En el programa lo que intentamos es establecer un pequeño plan de acción, ¿vale? Para desarrollar el mercado. Ahí hablamos un poco de 3 niveles, ¿vale? Un primer nivel que digamos que es, vamos a arreglar nuestra casa y vamos a estar preparados para salir fuera. Aquí todo el tema de análisis web, presentaciones de empresa, es decir, muchas veces cuando decidimos irnos al mercado, lo que nos damos cuenta es que no tenemos tiempo. Yo estoy liadísimo yendo a Madrid y luego me tengo que ir a Granada y no sé qué, yo cuándo me voy a ir fuera y cuando te estás planteando un plan de acción comercial dices, es que no me da la vida. Bueno, en ese caso, lo primero que tenemos que tener es, bueno, vamos a dejar que el mercado tire de nosotros, pero que el francés que vaya a entrar en nuestra página web, que se la encuentre preparada para comprarnos. Si no podemos realizar acciones comerciales, digamos push, ¿vale? Dejemos que sean las pull, las que tienen de nosotros y con las que podamos vender. Entonces, hay una primera parte que es, vamos a tener la casa recogida, es decir, vamos a tener nuestras herramientas de marketing básicas, ¿vale? Para que cualquiera que entre a ver información de nuestro producto no se encuentre con un berenjenal, ¿vale? Cosas como, quiero vender en Francia, pero si tienes .es, Google en Francia no te detecta. Cosas que son, y eso vale 10 euros hacerlo, 10. ¿Vale? Entonces, hacemos un pequeño análisis para que esas herramientas básicas estén preparadas. Luego ya empezamos a movernos, ¿vale? Que es agendas comerciales, relación con las instituciones en qué nos pueden ayudar, preparación de ferias, todo eso que al final llegan a un plan comercial. Ese plan comercial cada uno lo desarrollará más o menos en función de sus capacidades, de su tiempo y sobre todo de su dinero, ¿vale? Bueno, y al final empezamos a trabajar en nuestro plan comercial, nuestro plan de acción. O sea, ya sabemos, lo tenemos todo preparado, vamos a empezar a correr, vamos a hacer Camino de Santiago. Y para el Camino de Santiago es cuáles son los distintos hitos que voy a tener, cómo me voy a ir preparando, qué es inmediato, qué es urgente y cuál es el cronograma que voy a seguir. Entonces es distintos pasos, o son pasos pequeños, son esos baby steps que dicen los americanos de ¿y hoy qué hago? ¿Y mañana qué hago? Ese plan de acción del día a día que tiene que preparar el export manager, el responsable de comercio exterior o gerente de exportación, como se quiera llamar. O el que pero esté ¿cuáles son esos pequeños pasos? O sea, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿A quién tengo que llamar? E ir organizando. Y lógicamente al final redundará. Hombre, a ver, este cuadro que tenemos aquí es lo que cada uno se va a llevar a su casa. Es decir, aquí vamos a tocar todo lo que hemos hablado de elementos de empresa, todo lo que le hemos hablado de elementos de producto, de precio, de promoción, fechas, ¿vale? Y acciones concretas, en función de las capacidades que tenga cada una de las empresas que participan en el programa. Esta yo diría que es la clave de todo esto, porque al final el proceso de internacionalización es un proceso a largo plazo que exige de una planificación, que es lo que les va a pasar a la mayoría de las empresas que entran en este programa. Lo que nos pasa a todos es que cuando no tenemos un plan de trabajo, la alegría, nosotros vamos a estar empujando, obviamente, maravilloso, durante el periodo de las 12 semanas que dura el programa, vas a tener a alguien que te va a estar empujando, pero cuando eso se pierda, si no tienes un plan de trabajo establecido, a los 2 meses, que no hayas vendido nada por ahí fuera, se acabó, ¿vale? Entonces, todo lo que hacemos es preparar un plan de trabajo para que al final todo esto tenga una continuidad.
Y lógicamente le estamos pidiendo a la empresa, primero, que se marque unos objetivos realizables, alcanzables, que tenga en la cabeza y ponga por escrito un plan estratégico a 3 años, que eso es mentira, porque al año, imagínense que os coge la pandemia por medio, pero que tengamos un plan estratégico, que lo concretemos en un plan anual, lógicamente con sus indicadores, sus métricas, y esto lo concretemos en un plan de acción. ¿Mañana qué? ¿Mañana qué voy a hacer? Y todo esto concretado hará que todos los años hagamos una revisión de los planes estratégicos a 3 años y vayamos revisando y vayamos cumpliendo cuáles son nuestros objetivos. Y aquí tenemos ya un pequeño esquema de, para acabar, la última transparencia. Sí. La empresa, cuando llega a nosotros, llega aquí, ¿quién me ayuda? ¿Quién me está ayudando? Siempre pedimos que haya pasos muy cortos, es decir, mañana qué, pasado qué, la semana que viene qué. No, es que dentro de 3 meses me tienes que dar, eso no sirve para nada. O sea, la empresa está en el día a día y no tiene pasos muy cortos. Lo que nosotros nos encargamos es de la reestructuración de la comercialización, o sea, todas las herramientas que hemos estado hablando. Todo lo que hemos hablado anteriormente, vamos a segmentar, vamos a paquetizar, vamos a crear productos, servicios para esos mercados que vamos a seleccionar. ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles son los instrumentos de apoyo? ¿Quién me ayuda? Y lógicamente, primeros resultados. Primeros resultados con una empresa con la que estamos asesorando, empiezan con sus primeros envíos a Rusia. Empiezan a tener sus primeros resultados, sus primeras satisfacciones, sus problemas, lógicamente también, pero empiezan a tener sus primeros resultados. Todo este procedimiento, lo importante es que sea lo más simple posible. No podemos perdernos en un plan de acción comercial que nos lleve 3 meses prepararlo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque todos tenemos que vender, ¿vale? Y hay que vender ya. Lo que sí está claro es que hay que preparar, hay que tener un pequeño plan, porque si no andamos como locos, pero no podemos hacerlo todo tan tedioso y tan enorme que nos frene la acción comercial, que es al final lo que necesitamos hacer. Es decir, pasos. Hay que moverse. O sea, aunque sean cortos, pero hay que dar pasos, hay que hacer cosas. Ya, tenemos que equivocarnos. Todos nos equivocamos, pero tenemos que generar movimiento. Si yo no doy el paso de buscar, de analizar, de investigar, nunca voy a decir, o esto lo estoy haciendo bien, o esto lo estoy haciendo mal. Me quedo estancado, me quedo como sea, y ya vendrá la competencia a quitarme el mercado nacional. Aunque la información no sea total, no sea completa, tenemos que movernos. Y ese es el objetivo del programa. Establecer un plan en base a la información de la que disponemos para que iniciemos ese proceso de internacionalización. Nada, pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Cualquier duda, consulta ahora o en info@extenda.es, estaremos encantados de atenderles y dejarnos que os demos la mano para iniciar este camino, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.